Bueno, buenas tardes a todos y todas y todos los alumnos y alumnas de la licenciatura en corretaje de la FDR, Arquitectura y Ciencias Económicas, una nueva carrera de grado, ya lo saben. Hoy vamos a seguir tratando una parte del ordenamiento territorial con relación a urbanizaciones, pero particularmente con otra herramienta de gestión ambiental, que es la evaluación de impacto ambiental. Recuerden que tal como ya lo estuvimos viendo en clase, la evaluación de impacto ambiental es un presupuesto mínimo de gestión ambiental, una herramienta que está prevista en la Ley General del Ambiente 25675, en la Ley de Política Ambiental Nacional. Y lo tenemos en el artículo 8, conjunto con otras herramientas, y particularmente detallados cuáles son estos mínimos de la evaluación de impacto ambiental en los artículos 11, 12 y 13, que en definitiva, como vimos, es que el interesado presenta el proyecto ante la autoridad de aplicación. En el caso de la provincia de Santa Fe, es el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe, y esta evalúa, digamos, cómo categoriza esa actividad, es decir, si amerita o no presentar un estudio de impacto ambiental. El interesado, la interesada, el proponente presenta ese estudio de impacto ambiental, en este caso de una urbanización, y luego la evaluación la hace la autoridad de aplicación para, en definitiva, a través de un acto administrativo, es decir, una resolución ministerial, aprobarla o rechazarla. Esos son los mínimos que establece la Ley de Presupuestos Mínimos 25675. Esta figura, esta herramienta, a su vez está receptada un poquito antes, en el año 2000, con la Ley Provincial de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, ¿sí? La 11717, en su artículo 18. Y concretamente en los artículos 18, 19 y 20. Y a su vez contó y cuenta hoy con un sistema reglamentario a través de un decreto, que hoy el decreto que se encuentra vigente es el decreto 153 del año 25, se dictó este año, en febrero de 2025, para que nos explique técnicamente cómo es un estudio de impacto ambiental, una evaluación estratégica con relación a urbanizaciones. Hoy contamos con la presencia, y desde ya se la súper agradecemos, de una súper especialista en el tema, muy reconocida en la zona, Lorena Pirona. Que Lorena tiene ahora un problema con la pantalla y esta no es un efecto especial, pero bueno, la vamos a dejar un ratito que se presente así psicodélicamente. Lorena es una consultora, me da mucha risa. Los alumnos y alumnas deben estar viendo un montón. Es una Apago consultora la voz. ambiental. Recuerden que tiene el que va a presentar el estudio tiene que estar inscripto o inscripta en el registro de consultores, peritos y expertos ambientales de la provincia de Santa Fe. Así que Lorena, bueno, te damos la bienvenida psicodélicamente. Bueno, y te vamos a preguntar que vos misma te presente, ¿cuál es tu background, tu formación, para llegar a hacer estos estudios de grado, por ejemplo? ¿Qué título tenés? Como yo tengo muchos años, no existía la carrera de ingeniería ambiental, yo soy licenciada en química industrial y después, con el tiempo, estudié la maestría en ingeniería ambiental y desarrollo sustentable, hace O muchos, sea que muchos sos años atrás. magíster. Más, Bien, muy bien. claro. Y también sé que hiciste una hiper, super especialización en el MIT en Estados Unidos sobre estos temas. ¿Es así? En sostenibilidad En, ambiental, en porque en sostenibilidad. sostenibilidad. Sí, Ujú. porque, a ver, la carrera ambiental en general tiene muchísimas tendencias que son políticas, económicas y también de tecnología, y los términos y las condiciones se van moviendo todo el tiempo. Hacer una ciencia relativamente nueva va tomando y se va nutriendo del resto de las ciencias, entonces el medio ambiente tiene muchísimo movimiento en cuanto a lo académico y el ejercicio de la profesión. Bien. Bueno, a ver, Lorena, ¿qué nos podés decir con esto de que es un estudio de impacto ambiental o cómo es la movida con relación a urbanizaciones y la Tenemos evaluación de impacto ambiental? Tenemos una presentación, Muy bien. si se puede.
Ahí está, lo que está presentando. No la veo todavía. Ahí está. Vamos a explicar para qué sirve un estudio de impacto ambiental. Vos lo explicaste perfecto, pero bueno, vamos a tratar de llevarlo un poco más a la cuestión práctica de todo el ejercicio, digamos, y toda la movida que hay a nivel mundial, cuáles son los conceptos, las modificaciones dentro de lo que es el ordenamiento territorial y después también a las condiciones edilicias, un poco con las tendencias o qué es lo que está de moda en el mundo y cómo se tramita en la provincia de Santa Fe. Vamos a dar el ejemplo, pero también esto se repite en todo el país. ¿Sí? Entonces, Santi, si podrías pasar a la otra. Ahí está. Dentro de lo que vamos a hablar son los fundamentos de qué es un estudio de impacto ambiental, por qué se hace un estudio de impacto ambiental, cuáles son las metodologías de los estudios de impacto ambiental para las urbanizaciones, cuáles son los impactos ambientales, porque hay que hacerlo, cuál es la normativa y cuáles son las medidas de mitigación, seguimiento ambiental, que va a estar bueno porque eso también marca estándares edilicios y en lo que es al tipo de construcciones, no tanto acá en Argentina, pero sí afuera. Hay determinadas certificaciones ambientales que se hacen en construcciones y en urbanizaciones, las cuales pues, le dan un valor agregado a la propiedad, porque hay un montón de condiciones de ahorro energético, de mejora de calidad de vida, etcétera, que digamos, hace a la certificación de viviendas. La otra, Santi, si puede ser. No, para abajo. Vamos, y la otra, dale. Ahí está. ¿Qué es un estudio de impacto ambiental? Pueden interrumpir cuando quieran. Es un estudio que analiza todos los posibles efectos ambientales que un proyecto en particular puede generar sobre el entorno natural, económico y social. Sí, entonces, no es solamente un estudio técnico, es un estudio técnico que se hace sobre un proyecto privado en donde vamos a mirar, de acuerdo al formato de ese proyecto, cómo se vincula con el entorno natural, cómo se va a vincular con el entorno económico y cómo se va a vincular con el entorno social. Tiene que tener estas tres patas. Si no tiene estas tres patas, pasa a ser una situación incompleta que después genera o problemas económicos, o problemas sociales, o problemas ambientales. ¿Sí? Y para poder hacer un estudio de impacto ambiental se utiliza una metodología que es reconocida internacionalmente, fue desarrollada al principio por la Agencia de Estados Unidos y posteriormente por el Banco Mundial, la cual tiene principios científicos, ¿sí? Principios del derecho administrativo, porque en todo el mundo termina siendo una licencia, una aprobación, y del derecho ambiental, que es, Adriana sabe un montón, es la que más sabe de todas, pero es un derecho nuevo, una forma nueva de derecho, tiene otros principios, pero es un procedimiento, mientras se está tramitando, técnico administrativo. Cumple con requisitos científicos, ¿sí? Requerimientos científicos que hay que alcanzar y cumple con requerimientos del derecho. En todo el mundo, los estudios de impacto ambiental se tramitan en reparticiones públicas. Yo no puedo hacer un estudio de impacto ambiental entre privados, ¿sí? El resultado de ese estudio de impacto ambiental va a ser un derecho, ¿no? La posibilidad de poder ejecutar un emprendimiento, una actividad. Sí, aquí Una te paro, que yo cosa, siempre le aclaro a los alumnos y alumnas que el eh, estudio de impacto ambiental lo realiza, lo presenta el proponente, el interesado, por ejemplo, el desarrollador, el urbanizador. Y la evaluación de impacto ambiental está a cargo de la autoridad de aplicación, en este caso el Ministerio claro, de Ambiente y Cambio Climático, como si vienen, por ejemplo, a rendir la materia. El examen lo realiza el alumno o la alumna y él o la docente es persona que lo evalúa, ¿sí? Bien. claro, claro. Una cosa que está repetida después, pero que el estudio de impacto ambiental se tiene que hacer antes de ejecutar la obra. ¿Por qué? Porque es el momento en el que se puede corregir el proyecto. Y eso es recontra importante. Y eso es así en todo el mundo. No es una situación exclusiva de la Argentina ni de la provincia de Santa Fe. Bueno, y Como dentro que del es estudio de impacto ambiental, predictivo.
El estudio es Claro, predictivo, hay que ver es si lo que se predictivo. predice sucede o no, y entonces se puede ir modificando o adoptar algunas medidas para modificarlo para que se mitiguen mejor los impactos ambientales sobre el entorno. Claro, o sea, dentro del mismo estudio se plantea cuáles van a ser los impactos ambientales y cuáles van a ser las acciones para reducir esos impactos ambientales, ¿no? En lo que es una urbanización, es reinteresante si nosotros consideramos un montón de cuestiones energéticas, de transporte un poco más extendidas, que hoy no se hace en la Argentina así, porque si valoraríamos un estudio de impacto ambiental de una urbanización, estaríamos mejorando muchísimo el tema de la calidad de vida de las personas. La calidad de vida en los barrios sería muchísimo mejor. Lorena, ahí te hago una pregunta, más allá de lo Sí, que dice la normativa. Pero bueno, te comento, estructuramos toda la materia, que es sostenibilidad, ambiente y sostenibilidad, sostenibilidad de ambiente, en base al ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, Comunidades y Ciudades Sostenibles, de la Agenda 2030, donde se hace mucho hincapié, y eso es lo que quiero resaltar a alumnos y alumnas, también en la variable social y en viviendas sociales. Todos estos estudios de impacto ambiental, por ejemplo, una vivienda social, un proyecto de vivienda social, también debe presentarlo. debería. En el caso de lo que es la implementación de las ODS, sí se está haciendo sobre todo en países europeos, Estados Unidos también y Canadá también. Eh, por ejemplo, ellos hace muchísimos años tienen la cuestión de la certificación energética de viviendas. ¿Sí? Y para lo que es esta carrera puntual es como re importante porque una vivienda que digamos, que puedan mantener mejor el calor o que cumpla con los requerimientos de lo que se llama el Passive House, tiene un mayor valor económico. Al momento de desarrollar una nueva urbanización, en el primer mundo, lo que se hace es se evalúa mucho, sobre todo más en Estados Unidos. En Europa no hay muchas posibilidades de hacer nuevos barrios o las urbanizaciones no son tan grandes como acá. Se evalúan absolutamente desde un todo. Se hacen este tipo de valorizaciones y en muchas ciudades americanas se está ya monitoreando, digamos, la interferencia o los cambios energéticos que hay, se está evaluando la reducción, o sea, se evalúa ya en casi todas las ciudades americanas porque es ley en Estados Unidos, evaluar, por ejemplo, el efecto de isla de calor, por Bueno, pero acá en ejemplo. Argentina está previsto también que la obra pública tenga que presentar este estudio de impacto ambiental, Sí, pero digamos. no lo miran desde el principio de la sostenibilidad. A nivel técnico están un paso más arriba. Nosotros no estamos midiendo en los estudios de impacto ambiental hoy la cantidad de emisiones de dióxido de carbono. Bien. ¿Y desde dónde lo miramos entonces? Lo miramos exclusivamente con un concepto ambiental todavía viejo que se da en Latinoamérica, Brasil está un poco más avanzado, que lo único que miramos es la afectación hacia el medio, pero en cuanto al agua, al aire eh, y nada más, agua, aire y suelo, impactos básicos, ¿no? Acá todavía tenemos una agenda ambiental un poco atrasada y estamos más concentrados en lo que es contaminación o graves impactos ambientales. Vos pensás que hoy, en lo que es, no estamos yendo, pero hoy lo que son, se está hablando del concepto de ciudades inteligentes. ¿No? Una ciudad inteligente es lo que se llama la ciudad de 10 minutos, la 10 minutes city. ¿Qué significa eso? O sea, habla específicamente de calidad de vida. Yo tengo que tener Sí, todo, pero vamos, a ver, bajemos un poquito a tierra. Estamos en Rosario, en la pero provincia de Santa Fe, entonces vamos, bien, ¿eh? ¿qué hay acá, digamos? ¿Qué se puede acá? Más allá de que Bueno, estamos ahora por vamos. los 10 Acá o se puede 15 hacer un montón de minutos. cosas. Dale. Acá se puede hacer, podemos pasar a la otra, Santiago, porfa. Acá tenemos esto, ¿eh? Dentro, como vos comentaste, Adriana, dentro de nuestra normativa que ha sido modificada en este año y que se
está, digamos, tiene más amplitud para desarrollar, por lo menos al día de hoy. Sí, tenemos el decreto 153 del 25, que yo resumí algunas cositas, unos tips, digamos, de 4 artículos que toma, que es del 30 al 34, 35, creo. Y antes de que Que continúes con eso, quiero hacer una aclaración a todos los alumnos y alumnas, porque dieron una materia de administrativo y urbanístico, algo por el estilo. Entonces vieron algo, entonces es probable que ellos estén convencidos al día de la fecha que todavía está vigente el decreto 101 del 2003 no. que reglamentaba esos artículos de evaluación de impacto ambiental 18, 19 y 20 de la 1177. Ese decreto, como dije al principio, fue derogado en el mes de febrero del 2025. Por este artículo 1, derógase. Y el que está vigente entonces es el nuevo, este decreto. A ver, ¿qué bondades o vacíos? A ver, mostranos qué es cómo es, qué dice este decreto. El decreto general es un decreto reglamentario de la forma en cómo se deben hacer estudios de impacto ambiental. Es, a diferencia del 101, habla específicamente, tiene artículos específicos sobre loteos. No obstante, no está reglamentado todos los requerimientos, al día de hoy no está reglamentado qué requerimientos va a pedir la autoridad. Sin embargo, de oficio, por una circular interna, qué sé yo, se siguen tomando algunas cuestiones eh, de la vieja resolución 350. Este Vamos a decreto, aclararle a los y- alumnos entonces. Hoy está sí, vigente y alumnas, decreto 153 del 25. No sé, en el mes de septiembre, octubre, noviembre. Aclaro que estamos grabando esto en agosto del 2025. Deroga el viejo decreto, que a su vez tenía otras reglamentaciones, como esa resolución que mencionó nuestra especialista. Pero el artículo 33 del nuevo decreto dice, la autoridad de aplicación establecerá los requisitos todavía para la no hay. obtención de la factibilidad ambiental. La fecha de esos requisitos no existen, o sea, ahí nos encontramos como, ¿qué hago con esto? Ah, es como un vacío legislativo. ¿Qué hace el desarrollador? ¿Qué aplica? Ahí tenemos que empezar a integrar la norma. Entonces, a ver vos, en la práctica, ¿cómo haces esto? Al día de hoy se sigue tomando, al momento de presentar un estudio de impacto ambiental por una circular interna del ministerio, se sigue tomando el decreto 350. Sí, aunque en lo formal estaría Resolución la 350. resolución, perdón, la resolución 350, aunque en lo formal no estaría vigente. ¿Sí? No obstante, estos 4 artículos que están escritos en este decreto 153 sí hablan o sea, remarcan algunas cuestiones que sí estaban incluidas en la resolución 350. ¿Sí? Por ejemplo, dice que se debe contar con la aprobación de estudio de impacto ambiental previo al inicio de obras si no es una falta ambiental grave. ¿Sí? Clasifica los impactos ambientales como bajo, medio y alto, de acuerdo a la actividad económica, y para loteos residenciales los encuadra en categoría 2 o 3. Excluye, Perdón, ¿sí?, a entonces loteos categoría 2 es medio, o sea, impacto ambiental medio para medio. loteos residenciales y de categoría 3 para loteos industriales. ¿Y sabemos cuándo entra en 2 y cuándo entra en 3 o no sabemos? Mira, como te lleva a hacer la fórmula de categorización de la resolución 350, yo te diría que, o sea, no, la resolución 350 te dice que todos los loteos industriales son 3, ¿sí? Y por el ejercicio de la profesión, digamos, de hacer loteos, todos los loteos residenciales quedan como categoría 2, excepto aquellos loteos residenciales que este nuevo decreto, ¿sí?, en el que te dice que quedan eximidos, que son los loteos que se encuentran dentro de la trama urbana. ¿Qué significa esto? Para que queden dentro de la trama urbana cuando consideran esta situación. Son loteos que no solo se encuentran dentro de la trama urbana,
que puede suceder, pero que el certificado catastral tiene que indicar que tiene uso residencial. Y que para poder llevar a cabo ese loteo o urbanización, más, vamos a decir urbanización más que loteo, no tiene que ver ni apertura de calles y tiene que contar con todos los servicios. Hidráulico, cloacas, luz, o sea, ese lote ya tiene que tener todo. Sería el caso, por ejemplo, en Rosario, en el que en algunas manzanas se construyen condominios. Bien, sí, no, a mí me llama la atención esto del loteo. Es como que Claro, no estamos es hablando una de urbanización, urbanizaciones, son urbanización, urbanizaciones. Bueno, todo el mundo porque le me hace dice acordar loteos, pero en realidad a la década de los 80, los 90, qué sé yo, a otra que época había gente mental. vendiendo lotes en la ruta, ¿te acordás? Claro. Entonces, para empezar el inicio de obras, como bien decís, tenés que tener aprobado el estudio de impacto Aprobado. ambiental, ¿eh? Que fue lo que no hizo, por ejemplo, Danfield, que bueno, ya saben todos que va a ser parte de lo que vamos a dar, que lo tienen muy en cuenta. Y si Bueno, es el residencial, es categoría 2. sí. Y después define este decreto, ¿sí? Algo que te dice que no es urbanizable, que se comentaba en la ley, en la resolución 350, y que se daba a entender en algunas cosas, pero marca no urbanizable. Entonces acá es taxativo. Si se encuentra en la zona roja afectada por el mapa de ordenamiento territorial de bosque nativo, que hay un montón de lotes que sí se encuentran afectados y que como cuentan con planos catastrales viejos, ¿sí? Al momento de la compraventa no se ve la afectación. Y eso es un tema, porque cuando vos vas a hacer un estudio de impacto ambiental de un loteo, tenés que cumplir todas las afectaciones nuevas, porque eso está marcado muy claro en la provincia de Santa Fe. Entonces, al momento de diseñar un loteo, ¿qué pasa? Muchas veces algún arquitecto no considera todas estas afectaciones y después tiene que volver a hacer un desarrollo nuevo, porque dicen, no, me empiezan a quitar metros por todos lados. No, no te están quitando metros, tenés que respetar las afectaciones. Y eso pasa con propiedades que no se han ido moviendo a lo largo del tiempo, que pueden llegar a tener un plano catastral antiguo. Que se encuentren, bueno, Igualmente te de, comento, igualmente desde el punto de vista jurídico es una como yo digo, hiperinflación normológica. La ley de bosque nativo, zona roja, presupuesto mínimo 26.331 no te permite prácticamente nada. Es obvio nada. que no se puede hacer un loteo. Y a su vez hay una urbanización en una zona roja. Ya está. Pero por otro lado, entonces también, claro, hay que ver cómo juega, si también la provincia de Santa Fe cuenta con su mapa de bosque nativo, ley 26.331, que también la damos en toda esta parte de ordenamiento territorial actualizado, que ese es otro tema. Claro, pero vos fíjate esto, por ejemplo, en la ley de bosque nativo, según la normativa de Santa Fe, todas las áreas costeras son zonas rojas, los primeros 100 metros, ¿sí? La realidad es que muchas áreas costeras de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, Rosario, han tenido un impacto ambiental importante por la intervención humana. ¿No? Por ejemplo, toda el área de Avenida Belgrano, vos ves claramente donde cae la barranca y el resto es terreno que se ganó el suelo. Sí, yo Entonces, creo si vos que era consideras, más que nada la finalidad de, digamos, de no pensar en seguir urbanizando humedales o que están sobre cursos de agua, como en el caso que vos están diciendo, es decir, ¿qué ha pasado? En distintos claro, lo que sectores de pasa es acá. que vos, por ejemplo, Puerto Norte no lo tendrías que tener. Ni algunos otros que han directamente tirado abajo la barranca en el río, sobre el río Bueno, hay que, Paraná. claro, pero ¿qué pasa? Algunos sitios, algunas barrancas están tan impactadas que ya no queda nada de bosque nativo también. Entonces, para mí habría que redefinir algunas áreas costeras, ¿no? Y decir, bueno, mira, esto ya tuvo una intervención humana de hace 100 años, tengo una avenida, tengo esto, ya no es más bosque nativo, porque ya hay casas, hay áreas urbanas.
O sea que el muchos consejo casos. práctico sería, antes de empezar a diseñar la urbanización y para hacer como forma de vida el estudio de impacto ambiental, catastralmente ver Sí, evaluar, si es o evaluar no todas las bosque nativo categoría afectaciones. rojo, ¿sí? Sí, todas las afectaciones, porque pueden tener líneas de alta tensión, gasoductos, acueductos, canales, vías, hay un montón de interferencias. Otra de las cuestiones que acá sí es clara también, que excluye a un loteo, lo define a una parcela, la define no urbanizable en el caso que sea inundable, que es esto de que se encuentre dentro del área 1 según la ley 11730. Sí, eso sí sería el caso, como vos mencionaste, de Banfield, un área que era de reserva hídrica, ¿sí? Y en una situación donde un suelo impermeable, digamos, perdón, inundable, bueno, directamente esta normativa dice no se puede afectar, no se puede tocar, no se puede urbanizar. Aclaremos que Eh, la ley 11730, la ley llamada ley de aguas, ¿no? claro, De la sí. provincia. De la provincia. También dice que loteos, sí, urbanizaciones que se encuentren en la zona de no exclusión para la aplicación de productos fitosanitarios. Eso está bueno porque establece también un ordenamiento territorial en cuanto a los límites de la agricultura, ¿no? Y que también había muchos conflictos de parcelas agropecuarias que se dedican a la producción agropecuaria intensiva y que el vecino ponía un loteo y entonces le hacía correr 500 metros, ¿sí? La línea de cultivo por el tema de fallo de San Javier. San No, Javier y o San también Jorge, vamos a verlo del otro lado del mostrador. Vos con toda la ilusión del mundo te comprás una porción de terreno dentro de una urbanización que te la venden divino con la maqueta y demás, y resulta que cuando vas ahí y empezás a construir tu casa, te das cuenta de que ahí termina la urbanización y enfrente fumigan. Y vos decís, yo vine acá a respirar aire puro y me están fumigando. Entonces, totalmente. Para los dos, para los claro. dos. Bueno, por eso que te decía, a ver, tiene que ver lo económico con lo social, con lo jurídico, con la cuestión científica también. Bueno, como mencioné, todas aquellas que no cumplan con las restricciones establecidas para loteos adyacentes a rutas, ferrocarriles, cursos de agua, etcétera, en todo lo que son las restricciones que hay que tener. Que no cuenten con el uso conforme de suelo, o sea, si no cuentan con la aprobación de la autoridad local, no se puede hacer. En A caso de ver, ciudades, hacer ahí con una ordenanza. hagamos un paréntesis. Uso conforme de suelo. No, porque mucha gente dice, no, pero la municipalidad lo autorizó a la urbanización, la autorizó. A lo mejor, o sea, autorizó que en ese suelo se puede urbanizar ese loteo, ese emprendimiento, se puede hacer esa Sí, urbanización. Pero no quiere decir que ya está, te lo digo porque pasa, ya está aprobada la urbanización en su totalidad no. porque solo se le dio el suelo, pero no lo sostiene. Por eso lo aclaro para los alumnos y las alumnas. Es solo el uso de suelo, que esa es facultad de la municipalidad, por la Ley Sí. Orgánica de Municipalidades y de Comunas. La evaluación de impacto es de ambiente, es del Ministerio de Ambiente y de la provincia, ¿sí? Bueno, Claro, pero ambiente no puede, o sea, no puede llegar a ambiente si no tiene el ok de la autoridad local, pero lo que porque, hay es que en ese suelo puede construir, claro, sí, 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 si ¿eh? no, no hay nada. Es como que si a mí se me ocurriría, no sé, poner una fábrica en la Plaza Pringles, si no me autoriza la Municipalidad de Rosario, no lo podría hacer. Eh, es así. Y dentro de todo ese marco de autorización de la autoridad local, también tiene que tener como una propuesta y un convenio urbanístico que en el caso de las ciudades es más sofisticado en lo legislativo porque hay una ordenanza, generalmente se hace una ordenanza para ese loteo, en donde se establecen cuáles son las condiciones urbanísticas, cuál va a ser la altura, el ancho de calles,
de acuerdo al tipo de municipalidades, esto es más o menos completo, ¿no? Pero es importante que establezca cómo va a ser el funcionamiento de los servicios básicos. Líquidos cloacales, agua potable, gestión de residuos, ¿no? Y la provisión de la energía eléctrica. Eso es lo que está pidiendo. Entonces, lo que el Ministerio de Ambiente está pidiendo es que antes de que un loteo pueda presentar una organización, no, no me gusta decir loteo, un estudio de impacto ambiental, llegue con todo el anteproyecto aprobado por la autoridad local, por las empresas de servicio, y ya con un acuerdo de cómo se va a estar, cómo se va a desarrollar ese loteo. O sea, uno tiene que llegar con toda la cuestión ya armada y cocinada, ¿no? Y tiene que haber pasado por cada una de los estamentos, en el caso de energía eléctrica por la EPE, si aplica o no aguas santafesinas, o si hace una zona servida o no por aguas santafesinas, o la cooperativa que sea, en el caso de no tener agua, proveer una situación tecnológica en la instalación de una planta de agua y el tratamiento de los efluentes locales. Y acá te hago una pregunta, porque eso es muy como, viste, bueno, es muy como hago una torta con un huevo, una torta de casamiento con un huevo. En general te piden esto porque al estar en un país pobre o subdesarrollado, la urbanización es como que se tira la pelota del otro lado, al urbanizador. Bueno, hacete cargo vos de agua potable, cloaca, EPE, porque no sé si llega la EPE, no sé, entonces a veces la EPE te dice, no, ahora no hay, pero hay posibilidades de que llegue. O el propio desarrollador asume la obligación de lograr todo eso porque el Estado no te da previamente. Sí, pero vos sabés que en ninguna parte del mundo el Estado da, siempre lo pagan los desarrolladores. Siempre lo pagan los desarrolladores. Si vos querés en tu emprendimiento, te va a requerir una ampliación de infraestructura, lo tiene que hacer los desarrolladores. ¿Cuál es la ventaja en otras partes del mundo? Que hay muchísima más capacidad técnica y entonces terminan permitiendo muchísimas más tecnologías que son más flexibles, más sustentables y más económicas. Entonces, te ahorra Claro, tiempo, te lo ahorra asocio. dinero, Lo asocio como cuando vos vivís en un pueblo y te dicen, bueno, te va a llegar la red de gas por fuera del pueblo, después si cada uno quiere, hace la conexión o paga para conectarse. claro, En este claro, caso te da eso el troncal. lo asume el desarrollador Sí, sí, pero por previamente. ejemplo, claro, en Estados Unidos, por ejemplo, no hay limitaciones de las profundidades de los reservorios. Si vos los ves y están todos cercados y la gente le ponen bombas solares que estén aireando el agua y te permiten que entre varios loteos puedan hacer un solo desarrollo. O sea, tiene como mucha más flexibilidad. Por ejemplo, acá en la provincia de Santa Fe, fíjate, se plantea que el 10% de la superficie loteable tiene que ser destinado a áreas verdes. Fantástico. Vos imaginate que esto es medio loco, porque, ¿por Ahora qué? te pregunto Porque, una cosa, cuando decís superficie loteable, porque yo los veo pelearse por un metro, así que, sí, cuando vos decís superficie loteable, es todo. O sea, los descontado, lotes no, todos los individuales más las lotes, calles. descontado las calles, Ah, descontado bien. los reservorios, descontado las áreas para servicios comunitarios. Pero vos fíjate esto, que lo vamos a ver en un ratito, pero ya que está lo comento. Vos imagínate que yo soy el presidente comunal de un pueblo y hay un campo muy, muy grande y en ese campo tan grande lo heredaron 30 personas que se pelean los 30 y venden 30 parcelas por separado. Yo en un área que quedó en el medio entre un pedazo del pueblo y el otro pedazo del pueblo, o sea que no te queda otra políticamente más que eso se desarrollo urbano. ¿Qué está pasando? Vos me obligás a que yo tenga que gestionar 30 plazas, porque está separado el campo en 30 parcelas.
imagínate que esas 30 parcelas se le venden a 30 desarrolladores distintos, cada uno hace su barrio, y entonces el Ministerio de Ambiente pide que el 10% se destine a áreas verdes. Entonces, una comuna le quedan manchas verdes por todos lados, que es hasta muy difícil de sostener, desde la seguridad, desde lo sanitario. O sea, a ver, Pero y que ahí por no ahí se tampoco le podría sirve a hacer la ciudad. una evaluación ambiental estratégica o una acumulativa. Ahora ¿Cómo vamos, es? ahora, Ah, claro, ahora vamos. Pero bueno, eso es algo que no está pensado al día de hoy ni en el decreto 153, ni en la 11717 y tampoco en la 350. Entonces, esta situación normativa que tenemos en Santa Fe puede llegar a generar este tipo de situaciones. Un caso así se había dado en Alvear, en donde la comuna dijo, no, por favor, no me abran 1000 plazas porque no tiene sentido. bueno, ahí ¿Eh? te comento, Lore, para que sepan y sepan todos los Sí, alumnos y alumnas que siempre lo nombramos al acuerdo de Escazú. Y el acuerdo de Escazú en un artículo contempla digamos que la autoridad de aplicación deberá reglamentar o desarrollar la acumulación ambiental, la evaluación de impacto ambiental acumulativa. O sea que en nuestro derecho interno lo traemos de Escazú, está. Después hay que ver cuándo, pero ahí, digamos, uno puede exigir, decir, bueno, a ver, reglamentenme o díganme para este caso particular, porque está en el derecho interno la acumulativa traído de Escazú. O sea, claro, también debe, se puede hacer, se puede pedir, digamos. sí, estaría buenísimo. Pasamos a la otra, así explico un cachito. Ahí está. Acá está. La resolución 350, que es la forma en la que hoy tenemos que hacer un estudio de impacto ambiental, tiene una situación previa que es la categorización, ¿no? Ambiental. Entonces, en función a la categorización ambiental, se presenta muchísima información y que al día de hoy, en cuanto a la cuestión técnica, es muy similar a la categorización ambiental que el estudio de impacto ambiental. Es casi como que se está evaluando casi 2 veces la misma cuestión. ¿Eh? Bueno, aclaremos que en principio y según mi criterio, esta resolución está derogada. Pero bueno, ante el Sí. vacío se lo integra con esta. Sí, con esto. Bueno, ¿qué se solicita para la categorización ambiental en función del uso del suelo y los servicios? Hay una fórmula, que es la fórmula de categorización ambiental, que si el número de el resultado de esa fórmula te da menos que 11, sos categoría 1, se presenta solamente la categorización. Si sos más de categoría 1, vas a estudio de impacto ambiental. Si superás el número 25, te da no urbanizable. ¿Eh? Te lo pone uno, dos o tres. ¿Cuáles son los factores que te sacan fuera de puntaje, que te pueden hacer no urbanizable? Bueno, no tener agua, te suma muchísimo, y ser inundable te saca totalmente afuera. ¿Eh? En eso mantiene coherencia con el 153. Escúchame, ¿y También esto lo respeta, podés hacer online o no, cómo a es? mano, No. a mano, a mano. Ah, Hay que ah, presentarlo en un formulario. Ese formulario se visa, se imprime, pero se ese va. Hoy formulario, ¿dónde está? está colgado en la página web de la provincia de Santa Fe. Y no se puede llenar El- online. no se puede. Hoy, al día de hoy, no se puede. Esto no se puede llenar online y, según tengo entendido, en esta primera etapa tampoco. Lo que se implementaría online Bien. es para industrias, no ¿Y estaría tiene que entrando estar visado momentáneamente. por quién? ¿Por qué Por colegio? un profesional, tiene que estar visado por un profesional que tenga incumbencias en ambiente. Y eso para mí es recontra importante porque, a ver, otros profesionales no, hay muchas cuestiones como lo ambiental es multisectorial con muchas disciplinas, tenés que tener una cabeza que puedas pensar técnicamente en ambiente, si no se cometen muchísimos errores. Pero esos profesionales son los del registro de peritos y expertos ambientales. No todos tienen incumbencias para eso. Tiene Bien. que ser
digamos, del registro y que a su vez tengan incumbencias. Incumbencias profesionales que las da el Ministerio de Educación en cada una de las carreras de los que títulos. se Bien. hacen, que es de los títulos, claro. Bueno, digamos, una vez que se aprueba el estudio de impacto ambiental, que es re importante porque formalmente se pueden iniciar las obras. Y eso está buenísimo. ¿eh? Se quería modificar, se está viendo algunas cosas con el Ministerio de Infraestructura, a ver si después del certificado hídrico 2 se podía empezar las obras del reservorio. ¿Sí? Pero eso todavía al día de hoy, y como está escrito el 153, yo entiendo que no se puede hacer. Una vez que se terminan todas las obras, ¿sí? Porque, a ver, no solo es importante el ambiente, es importante también tener el estudio de impacto ambiental aprobado para el desarrollador. ¿Por qué? Porque es el trámite previo al ingreso a catastro. Ahora, se termina, una vez que se aprobó el estudio de impacto ambiental, decís, ay, qué bueno, ya terminé, no tengo más nada que ver con ambiente. No, 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 de ninguna manera. Vas a tener que presentar todos los finales de obra de todas las obligaciones que como desarrollador te comprometiste a ejecutar y que esos finales de obra esté aprobado por la municipalidad de la comuna, por quien te provee energía eléctrica, quien te provee agua, quien te da el tratamiento cloacal y demás servicios o, digamos, cumplimientos en función a tu convenio urbanístico, cumpliste con todo, te presentás de nuevo en el Ministerio de Ambiente con todos tus finales de obra y solicitás, ¿sí? Lo que hoy se llama en la vieja resolución 350 el certificado de aptitud ambiental, que ahí también ni siquiera coincidía y no pegaba con nada en el 101, estaba mal escrito, pero no importa. Bueno, ¿qué es lo importante de acá? Que te van a dar un plano que va a estar visado por medio ambiente. Y recién ahí se va a poder inscribir toda la urbanización en catastro para poder iniciar el proceso de registro catastral y posterior escrituración. Escúchame, y hay un decreto por ahí también dando vuelta que está vigente, que vos para poder vender desarrollo Sí, tenés que para tener poder vender, aprobado el estudio de impacto, ¿no? ¿O no? sí, 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 lo dice así textualmente. Sí, prohíbe la venta. Bien. Bueno, la otra, Santi, por favor. Bueno, esto es lo que habíamos hablado recién. ¿Por qué es importante el proceso de la planificación urbana? Bueno, esto que yo comentaba, un campo puede tener 30 herederos, 50 herederos, y que ese campo quede en todas pequeñas parcelas y que todas estas pequeñas parcelas te requieran, digamos, X herederos, X parcelas, X cantidad de plazas, de acuerdo a la normativa que hoy está vigente en Santa Fe. Entonces, como vos lo comentabas, Adri, todo esto es importante que haya un ordenamiento territorial. La herramienta técnica de ordenamiento territorial que tiene que ser llevado a cabo por la autoridad de aplicación, esto no lo puede hacer el privado, hoy se llama evaluación ambiental estratégica. ¿Qué es la evaluación ambiental estratégica? Es un gran estudio de impacto ambiental que hace la autoridad de aplicación de acuerdo a cuáles van a ser su intención futura de urbanización. Fíjate, pongo casos clarísimos como Rosario. ¿No? Rosario tenía un plan, una ordenanza, un código urbano. Bárbaro. No tenía un plan urbano. Se hizo un plan urbano y ¿qué pasó? Se cambió el uso de suelo de áreas industriales a áreas residenciales. Por ejemplo, el Alto Rosario Shopping, todo Puerto Norte, la ex fábrica de Estexa. A ver, se definieron áreas verdes, áreas residenciales, aperturas de calle, o sea, eso es un plan urbano. Esa planificación urbana que le faltó en ese momento, por un tema de que no estaba tan implementada la herramienta, una evaluación ambiental estratégica. En el caso de Rosario, ¿en qué nos hubiera, fíjate esto, en qué nos hubiera mejorado una evaluación ambiental estratégica? Bueno, en el tema del tránsito vehicular, por ejemplo.
en la apertura de calles, la circulación de calles, el decir, bueno, yo lo hago totalmente urbano, si no habilito locales, toda esta gente cada vez que quiera comprar un litro de leche tiene que salir a la calle. Y todo eso te genera un impacto ambiental importante. Y también, Un ¿sabés caso, con qué se me ocurre saliendo un poco de Rosario? ¿Viste con la autopista Rosario-Córdoba? Que fue pensada como uff, autopista y bueno, saliendo de sí, Rosario para Córdoba, cuando estás volviendo también, tenés de los dos lados que se fueron construyendo barrios, y bueno, ahí también tendría que hacerse o haberse hecho una evaluación ambiental estratégica, aunque dependan de distintas mente. municipalidades, ¿o no? Claro, lo que pasa es que los estados locales no se comunican con el Estado nacional, o sea, quienes definen las infraestructuras, ¿sí? Nacionales o provinciales, no están en contacto las autoridades locales. Entonces, ¿qué pasa? Las autoridades locales, por un lado, otorgan usos de suelo y quienes tienen que desarrollar o planificar la infraestructura no estuvieron en contacto con esas autoridades. Entonces, al día de hoy está roto el sistema de energía eléctrica, está roto el sistema de agua, está roto el sistema de gas, está roto el sistema de cloacas. ¿Por qué? Porque quienes diseñan la infraestructura no estaban en contacto con los locales para ver cuáles eran los planes a futuro y cuáles van a ser los cambios de uso de suelo. O sea, el Estado en eso, lo que recién comentábamos, tiene que decir, bueno, este área va a ser industrial. Si vos tenés un área industrial, vas a tener que necesitar tránsito de camiones y muchísima energía eléctrica. Es de cajón. Entonces, tiene que haber, digamos, un acompañamiento. Y hoy es lo que no está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Las ciudades terminan saturadas. Hay un estudio del año 2010, mira que es recontra viejo, que dicen que en el año 2010, vos pensás que en Funes prácticamente no había urbanizaciones, año 2010 no vivía un cuarto de las personas que viven ahora, y que entre Funes y Rosario había una migración de 40.000 autos al día. Entonces, termina generando digamos, los cambios de uso de suelo y la falta de infraestructura terminan rompiendo ambientalmente. ¿Por qué? Porque toda esa gente moviéndose son mayores emisiones gaseosas, mayor consumo de combustible, un, un empeoramiento en la calidad de vida. A nadie le gusta vivir en una ciudad que haya mucho tránsito. Otro caso, y te lo pongo y lo termino con esto. En Palma de Graneros, ¿sí? Era un barrio que tenía muchos talleres, muchos talleres metalmecánicos. Esos talleres, por distintas cuestiones, fueron cerrando y en Palma de Graneros vos tenías una población casi de 100.000 personas. Entonces, esas personas que vivían cerca de los talleres se iban a trabajar en bici. Iban, cortaban al mediodía, volvían a almorzar a la casa, volvían. De momento que cerró ese taller y tuvieron que ir todos a trabajar al centro o al verde o a otro barrio, aumenta y recargas todo el sistema de transporte público, que termina teniendo un impacto ambiental. Bien. Escúchame, nos quedan 10 minutos ya para ir cerrando. ¿Qué es eso del metabolismo urbano? Ah, pasa el otro. Bajamos. Acá, esto es el metabolismo urbano. El metabolismo urbano es todas las ciudades cómo intercambian emisiones, materia y energía. Y este es el nuevo Ay, qué concepto que lindo, se nunca habla. lo había visto así. Es Ah, como Gaia, pero de una ciudad. claro, claro. Entonces, lo que se hace cuando se va a rediseñar una ciudad o se va a evaluar, a ampliar una ciudad, en una evaluación ambiental estratégica, se debería hacer un cálculo de todos los ingresos y los egresos que tiene una ciudad. Perdóname, Esto es re última ingresos y moda egresos de qué, de energía, ingresos y de egresos de materia qué. de energía. Pero energía, no estamos hablando de energía eléctrica nada más. No, no, Es de la no, la energía la energía. medicen, los residuos que salen, todo en realidad se termina transformando en CO2, ¿no?
Pero bueno, esto es como recontra nuevo y es la forma que hay hoy de valorar las ciudades. ¿Y cómo sería Es, eso? es la, A ver, ¿cómo es en, la forma de... ¿Tiene algo que en vos lo podés realidad se relacionar con el hace ODS-11? Se hacen muchísimas cuentas, se evalúa todo lo que ingresa a la ciudad, todo lo que vos tenés que traer a las ciudades de todas las materias primas, o sea, se tiene muchísimo control sobre el tránsito, ves todo lo que ingresa en alimentos, materia, digamos, materias primas y consumos, cuáles son los consumos internos y cuáles son las salidas. Entonces, bueno, se replantean situaciones de reutilización de residuos, de decir, a ver, estoy sacando tanta cantidad de residuos, los unifico, por ejemplo, eh, a ver, cerca en Brasil, cerca de Santa Catarina, se hizo esto, el MIT hizo este estudio y entonces evaluaron, por ejemplo, que había muchos granjeros. ¿No? Y que esos granjeros te generaban gran cantidad de residuos y que esos residuos eran todos de la misma forma. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un plan con un sistema de recolección de todo ese estiércol y terminaron construyendo una planta de biogás y esa planta de biogás brinda energía eléctrica a toda la iluminación urbana. Pero eso se pudo hacer a partir de que se contabilizó y se miró. Entonces, ¿qué pasa? También con esto, lo que es el diseño de una ciudad, evalúa cuáles son las islas de calor, que es súper interesante. ¿Por qué? Porque las islas de calor te terminan rompiendo toda la infraestructura eléctrica. En verano todo el mundo termina prendiendo el aire acondicionado y termina siendo como un círculo vicioso, porque todos los aire acondicionados a su vez generan más calor hacia el exterior. Bueno, yo te comento que en el año 2014-2015, como yo trabajaba en la Secretaría de Estado de la Energía en Renovables, vino Franz Buchholz, un experto de todo en energía El eléctrica a alemán, sí, partir sí, del biogás generado por el Marlo. Bueno, y él estuvo acá 2 veces y hizo esa propuesta, no me acuerdo cuál era el pueblo de acá, que se podía juntar el residuo creo que era algo del Marlo, y con eso armar una planta generadora de energía para 300 hogares. Yo lo miraba y digo, ¿pero en serio, Franz? Sí, sí se puede, lo presentó todo, pero bueno, viste, acá también la barrera mental es muy fuerte, sí, ¿viste? es fuerte. Pero bueno, esto que a mí, porque me gusta esto del metabolismo urbano, me encanta la palabra metabolismo porque las ciudades tienen vida propia y como un metabolismo humano también va subiendo y bajando. Y me encanta también, digamos, porque si bien es bastante complejo la cuantificación y tener el número real de esto, sí se hace, se va haciendo por distintos sectores y se ven cuáles son los ingresos y cuáles son los egresos y cuánta energía necesita esa ciudad. Entonces, a partir de toda esta información, se pueden tomar buenas políticas públicas. A mí me encanta. Es llevar a números la política. Es una nueva forma de gestión. Me encantó eso. Bueno, para ir cerrando, a ver, te quedan Bueno, algunas diapositivas y te digo desde ya, me anda quedan un pensando. montón. No, bueno, tenemos que ir Baja, terminando. baja. No, lo estuvimos hablando de todo esto. Anda Esto pensando lo en vimos, algún consejo o alguna idea que se te ocurra brindarle a estos el otro, estudiantes con relación a urbanizaciones, el evaluación otro. de impacto y el Ah, ODS 11. Ahí. ese. A ver, bueno, por último, digamos, vimos métodos de mitigación, están en el PowerPoint, pero yo quería reflejar todas estas certificaciones ambientales, que son certificaciones ambientales que no solo se hacen en edificios, también en urbanizaciones. Eso es re importante. Y afuera, en el mundo, comprarte un edificio, un departamento o una oficina o un lote que tenga una certificación con normas LEED, ¿sí? Lleva a un precio diferente, ¿sí? Y aparte de un precio diferente, estándares de calidad de vida distintas. Entonces, en Rosario, por ejemplo, el edificio de Buenos Aires y Pellegrini tiene certificación LEED, el edificio de oficinas de la segunda también tiene certificación LEED. No, no Entonces, sabía, ¿eh? No sabía.
Sí, 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 sí. El edificio que era una estación de servicio se remedió, se construyó y tiene certificación LEED. Entonces son edificios que ya se plantean con paneles solares para áreas comunes, con reciclado de agua, en una situación energética distinta. Bueno, en todo el mundo eso se paga mucho más, va a llegar acá. Lo quería comentar rápidamente. Las normas LEED, que son las más conocidas. LEED significa Leadership in Energy and Environmental Design, o sea, liderazgo en diseño ambiental y energético. Y tiene distintos estándares. Vos no tenés que ser súper exigente, ¿no? Está el estándar cobre, oro y platino. Obviamente el platino es el más exigente y hay normas LEED para urbanizaciones y para edificios. Espectacular, son divinas, súper interesantes. Después está lo que se llama BREEAM, ¿sí? Que está establecido por Inglaterra y que es medio parecido a las normas LEED. Lo que pasa es que las normas LEED vienen a ser como las normas ISO para edificios, ¿no? Después hay una normativa para aquellos proyectos que son financiados por el Banco Mundial que se llama AGE, que es Excellence in Design for Greater Efficiencies. ¿Por qué? Porque un proyecto va a tener más valor si consume menos energía. Hoy los bancos, la banca mundial lo está mirando así. Y este que me encantó, que es europeo, se llama Well Building Standard. Y para mí esto, lo que es lo comercial, va a agarpar un montón. ¿Por qué? No solo se busca el tema de la sostenibilidad, sino también el bienestar humano, ¿no? Conservar una temperatura homogénea, tener presión de calidad, presión de agua homogénea, o sea, no solo digamos lo sostenible, sino el sostenible y calidad de vida. Es buenísimo. Y por último, una normativa alemana que ya tiene un montón de años, que acá en Rosario hay una ordenanza que es la ordenanza que habla de la envolvente, pero esta es mucho más completa, que es el Passive House, que es evitar las pérdidas de energía dentro de un edificio, ¿sí? El doble vidrio, el triple vidrio, que ya termina siendo algo bastante habitual o normal en construcciones nuevas. Esto es, digamos, lo que se viene, lo que se va a poder Yo te insertar diría, es lo que está comercialmente. afuera, es lo que está fuera de Argentina. Bueno, y algo hay por lo que vos mencionaste en Rosario. Bueno, y un mensaje Sí, para todos y para el ODS 11 y estudios de impacto en, no loteos, en ciudades y comunidades. urbanización. ¿Qué nos podés decir? Eh, a, a ver, que digamos, como resumen, sería muy poco inteligente iniciar un negocio o un trabajo sin valorar la cuestión ambiental. No solo por el tema de todas las aprobaciones y la demora que va a tener y no hacerlo bien desde el principio, tratar de evadirlo no lleva a nada, solo a demoras en el proyecto que terminan generando costos y saliendo muy caro, sino también en cuanto a lo que es la constitución y a la marca de un producto. Cuando las urbanizaciones están bien diseñadas o están bien hechas o los desarrolladores tienen el concepto ambiental y lo cuidan, comercialmente les termina yendo mejor, porque vivir ahí es mucho más lindo. Eh, Bueno, vamos a ir Además de cerrando. eso, Sí, vamos no, a no, ir. no, además de eso, digamos, por la cuestión social nuestra, ¿no? De hacer las cosas bien y cuidando el ambiente, no cuesta nada. Bueno, sí, cuesta, pero también cuesta entenderlo, y por eso la finalidad de esta carrera, de que es de grado de licenciatura en corretaje, es poder abrir un poco esa puertita y que empiecen a mirar, y también un mensaje para quienes ocupan cargos públicos, pensar en la sostenibilidad de urbanizaciones sociales, ¿eh? Porque, digamos, vos podés hacer Sí. el mejor proyecto que quieras, pero si tenés un tercio de la población viviendo en Villa Miseria, y justamente lo No, de no, este no, hay tiene metas para empezar a trabajar sobre eso. Y bueno, es importante también que quienes ocupan los cargos públicos en estos temas
en vivienda, y en ambiente también digan, ah, mirá el ODS 11, ¿qué dice? No, a ver, pero también, Adri, desde el punto de vista de lo sanitario, a ver, si Claro. vos si no podés vivir arriba de la basura, no podés vivir sin agua, o sea, no, son factores humanos que hacen el desarrollo de la persona, o sea, no, la salud tampoco. Eh, sí, por supuesto, desgraciadamente, De viste, el hecho, el Estado va caso, como el atrás de caso, todo. el caso líder verde de la República Argentina, Matanza Riachuelo, uno de las vías que proponía el plan de integral de saneamiento ambiental, era ir trabajando sobre los barrios, villas miserias, bueno, que estaban cercanos a la cuenca o dentro de la cuenca, ir tratar de reconvertirlos Las sí, tienen que pero erradicar. dando otro, pero generando No, otro no, no, barrio no, habitable. en la sustitución, lo que pasa es que en esos lugares está en una cuenca, en un área inundable, en un área industrial, es hiperdesarrollada, con industria de gran porte, ese barrio no tiene nada que hacer ahí. A esa gente hay que moverla a un barrio con condiciones y todo. O sea, no pueden estar expuestos a tantos contaminantes. Esto que hablábamos del ordenamiento territorial, ahora el Estado sí tiene que mitigar ahí, tiene que Bien, no mitigar sé y tiene que meterse. si Santi y Marlene quieren hacer alguna consulta, sí, y vamos cerrando ya. Por mi parte, no, muchas gracias, Lorena, muy claro todo. Así que Bueno, gracias. sí, porque aparte tenemos cosas que hacer y para no aburrir a los alumnos y a las alumnas. Bueno, a ver, Lore, ponete otra vez psicodélica. Ay, me da vergüenza. No, sí, así te Para. saludamos. Ahí estoy, Ahí ahí está. estoy. Bueno, chao a todos. Mil Bueno, gracias, chao. Lore. Chao, muchas Muchísimas gracias. gracias. Chao, chao. Gracias. Chau, Chao. chau. Bueno.